Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 14 de marzo del año 2023 con la conferencia El lector científico, olvido y resurrección de José María Arreola, a cargo de nuestro invitado, el maestro Juan Nepote. Solicito a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech lleve bien la conducción del orden del día de esta sesión académica. Gracias. Buenas noches. Dando seguimiento al orden del día, como primer punto se realizó la apertura de la sesión a cargo del licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente. Como segundo punto, en la presentación del Presidium contamos con la presencia de Juan Nepote, invitado y conferencista, gracias. La de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, y presidiendo esta sesión académica el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés. En el tercer punto me permito presentarles a nuestro conferencista. Juan Nepote, nacido en Guadalajara en 1977, desde hace más de 20 años se ha dedicado a desarrollar proyectos de divulgación científica en escuelas, museos, radio, libros, prensa escrita y otros medios de comunicación. Ha sido invitado a distintos foros para analizar las relaciones entre la ciencia y las humanidades, como el Congreso Internacional de la Lengua Española o la Cátedra Sergio Pitol, así como en ferias de libro en ciudades de Colombia, Argentina y Chile. Fue becario de la American Association of Museums, del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, y beneficiario del programa Estímulos de la Creación y Desarrollo Artístico, como creador con trayectoria en el área de literatura. Fungió como secretario de la Sociedad para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica y participó en la creación del Museo Interactivo Trompo Mágico del Gobierno de Jalisco, del cual fue coordinador de divulgación científica, director educativo y de la museografía. Es autor de más de 10 libros que han sido publicados en Brasil, Argentina y México. Coordinador de la colección de divulgación científica Gabinete de Curiosidades de la editorial Universidad de Guadalajara. Forma parte de los comités editoriales del Journal of Science Communication, que edita la Scuola Internazionale Superiore di Studio Avanzati en Trieste, Italia, y del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, y del equipo que actualmente desarrolla el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Creador del Coloquio Internacional de Cultura Científica en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Durante más de una década escribió la sección mensual El Lector Científico de la revista Ciencia y Desarrollo que editaba el Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Y por más de un lustro fue responsable de redactar la página de Ciencia, el diario La Jornada, en sus ediciones para Jalisco y Michoacán. Por su obra ensayística ganó el Premio Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Nacional de Periodismo y Divulgación de la Ciencia y el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco en 2 ocasiones. Y por el conjunto de su trayectoria recibió el Premio Jalisco 2022 en el ámbito científico. Ahora pasamos a la presentación de nuestro conferencista. Juan Nepote, tiene usted la palabra. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a la sociedad, a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, particularmente a quienes me acompañan aquí en el Presidium, al licenciado Samuel Gómez y a la licenciada Carla Georgina Chávez. A mí este espacio me
como seguramente a todos ustedes me trae una gran cantidad de recuerdos. Uno de ellos, el más longevo tal vez, es haber estado sentado ahí viendo al maestro Otto Schondube cuando fue nombrado presidente hace algunos ayeres, pero además uno de los motores y propulsores de una gran cantidad de iniciativas de investigación, y me hubiera dado gusto haber platicado con él hoy de estas actividades. Entonces, bueno, espero que por aquí se encuentre de alguna forma su espíritu chocarrero, porque tiene un gran sentido del humor, como ustedes sabrán. Les quiero contar muy brevemente este proyecto para luego pasar a hacer la lectura, y para ello voy a tener que parar porque dejé la carpeta ya, entonces voy a hacer el truco de ir rápidamente por ella. Pero antes de ello, contarles sobre este lector científico. Ha sido un proyecto al cual he dedicado una gran cantidad de años, gran cantidad porque se van pasando, y seguro por falta de eficiencia y de talento de parte mía, pero por más de 10 años he estado persiguiendo un fantasma que me encontré alguna vez recorriendo los pasillos del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, donde gracias al estímulo, inteligencia y bonomía del maestro Sergio Limones, me empecé a interesar por la historia de la física. Y creo que ese interés nació, como le puede pasar a mucha gente, por aquellos personajes que uno encuentra en los libros, pero luego te das cuenta que los más interesantes no están en esos libros, y hay una historia, digamos, secreta, olvidada, desconocida, de personajes que no son más próximos, en geografía por lo menos, y que valdría la pena mucho contar su historia. De alguna forma hemos tratado de hacer ese trabajo de justicia literaria. Yo he intentado hacer mi parte, conozco a otras, aquí está presente por ejemplo Durruti de Alba, que ha hecho lo mismo, lo ha hecho mejor que yo evidentemente, con muchas otras personajes, y bueno, yo me encontré a este sujeto, José María Arreola, que hay una razón para recordarlo el día de hoy. Ahorita me gustaría iniciar por esa parte, y creo que aquí bajamos entonces la pantalla e iniciamos, si estamos de acuerdo. Muchas gracias. Lo que me gustaría hacer, lo que les propongo ahora es, y eso no lo dije anteriormente, este trabajo de indagación, de búsqueda, ha resultado en un libro que está por salir impreso muy pronto, que hace la editorial Universidad de Guadalajara, y para lo cual también he recibido el apoyo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco. Entonces también, bueno, para ellos un agradecimiento y un saludo para ambas instancias. A mí me gustaba mucho la idea, por cierto fetichismo por las efemérides, de podernos reunir a platicar un poco de este personaje por esta razón. Hace 100 años, en marzo de 1923, en una de las páginas del diario El Informador se podía leer esa nota: de regreso, después de varios años de vivir en la capital de la República, vuelve a radicarse entre nosotros el señor don José María Arreola, hombre de estudios muy conocido y estimado en nuestros círculos científicos. Ese tipo de notas no eran infrecuentes, pero sobre todo tenían que ver con personas, digamos, de sociedad, entre comillas. Entonces llama la atención que alguien en una ciudad como esta, que parecería que no tuviera una tradición científica o que no identificara a los personajes relacionados con la ciencia, le diera la bienvenida a este sujeto. Entonces, ahora que se cumplen 100 años, insisto, de esa bienvenida, pues regresa con nosotros, y de ahí pues el interés de platicar. Entonces yo hice una síntesis del libro, voy a leerlo, y mientras tanto hay unas imágenes que acompañan algo de la historia para tratar de ponerle imagen, para tratar de ilustrar un poco lo que voy relatando, y así hacerlo más llevadero, con el afán de conversar posteriormente. Era fácil distinguirlo: afilada mancha negra en aceleración constante, pantalón cilíndrico, gabán rectangular de tela espesa, chaleco romboide, camisa clara extrañamente holgada, sombrero tardán de ala corta, breve y delgado funambulista, sobre esa magnífica bicicleta que inspiraba leyendas. Decían que no existía otra igual, porque él mismo había fabricado cada una de las piezas con la madera más resistente para formar esa silueta extravagante que servía como antídoto contra la fuerza de gravedad, y así nunca perder el equilibrio, aunque avanzara, como era su costumbre, dormido y sin pedalear, los brazos delineando una X sobre el pecho.
Se llamaba José María Arreola Mendoza y su historia parece inventada por un dramaturgo, científico y sacerdote, o viceversa, profesor de lectura y de matemáticas, de física, meteorología y astronomía, con instrumentos construidos con sus propias manos en un país sin ciencia. Fotógrafo, impresor, traductor, paleógrafo, filólogo devoto de lenguas que ya nadie hablaba, inventor, arqueólogo, escritor. Se dijo que antes de él nadie entre nosotros había sabido estudiar sistemáticamente los volcanes y que coleccionaba libros raros, imposibles. Se supo que en el año de 1912 anticipó los días precisos y la hora exacta en que un enjambre de terremotos habría de convulsionar el suelo de la ciudad. Y que por todo ello y tantos asuntos más, las autoridades de la Iglesia Católica habrían terminado por excomulgarlo. Tantas cosas y tan distintas se dijeron que todo parece mentira, pero más o menos todo ocurrió. Aunque, como ya se sabe, los hechos nunca se ajustan a las historias que los relatan. Arreola nació entre volcanes en Ciudad Guzmán y allá se convirtió en sacerdote, en el interior de un prodigioso seminario con un observatorio meteorológico que él transformó en laboratorio volcánico. Se mudó a Colima, donde lo vieron realizar hazañas semejantes, luego a Guadalajara, donde vivió la mayor parte de su vida. Pero también pasó una larga temporada en Ciudad de México, investigando el territorio y las sociedades de Teotihuacán. Abandonó la Iglesia Católica y se encargó directamente de publicar una porción de su obra científica en la que nos habla de volcanes, eclipses, nubes y terremotos, dialectos olvidados y símbolos prehispánicos, de partos submarinos, de los símbolos y sus significados, de las razones para nombrar los lugares como los hemos llamado. Entre nosotros, se convirtió en uno de los fundadores de la versión moderna de la Universidad de Guadalajara, donde se ocupó de una pluralidad asombrosa de asignaturas durante un cuarto de siglo hasta jubilarse, muy cerca de ajustar los 80 años de edad, mientras seguía paseando en su bicicleta. José María Arreola, disidente, casi marginal, arqueólogo de las ciudades y los paisajes, provocaba cierta sensación de contemplación mística, los brazos descansando intersectados, las manos encima de los hombros, los ojos diminutos, entrecerrados, como atendiendo una melodía que nadie más conseguía percibir. Su nombre no aparece en lo poco que se ha escrito sobre la historia de la ciencia en México, y las mínimas referencias a su vida y obra están invadidas por pifias y vaguedades. Arreola vivió los últimos 30 años del siglo XIX y más de la primera mitad del siglo XX, pero, incorruptible lector científico, habitó otros tiempos y navegó otros océanos sin salir de su infinita biblioteca. Nació en un mundo sin corriente eléctrica en las casas y murió poco antes de que los humanos llegaran a pisar la superficie de la Luna. Pasó sus 91 años, 2 meses y 25 días, poco menos de 799.752 horas, explorando el mundo como si se tratara de un laboratorio, trenzando conexiones entre fenómenos aparentemente distintos. En ese lapso, las ciudades cambiaron hasta volverse irreconocibles. En ese lapso, el mundo cambió hasta volverse irreconocible, como acusaría John D. Bernal. La ciencia creció tanto que se ha transformado de pasatiempo de unos cuantos caballeros ociosos en una ocupación de tiempo completo para centenares y millares de investigadores en casi todos los países del mundo. Hoy la ciencia, decía Bernal, se ha convertido en una industria. En ese lapso, México creció monstruosamente. Sus 9 millones de habitantes se convirtieron en 40 millones. Y en aquel nuevo mundo, Arreola ya no cupo. Vivió bastante más que la mayoría de sus coetáneos, pero fue a quien más rápido borraron de la memoria colectiva. Él, que había sido una presencia constante, prudente, electrizante en las calles y los salones, en los periódicos de México. Si toda vida es infinita, porque todos somos muchas personas en torno a una sola apariencia y blanco molde común de la materia que gira y se desliza, como nos enseñó Plutarco, estas son apenas una de las tantas historias posibles de las innumerables vidas de José María Arreola. ¿Cuánto de lo que seremos depende del paisaje donde transcurre nuestra infancia? Crecer, por ejemplo, en este valle del sur de Jalisco, serpenteado por la Sierra del Tigre, en una ciudad con montañas colosales a 3 cuadras de su plaza principal, casi al alcance de la mano, abundantes bosques de pino que enfrían el ambiente, la lluvia paseando por las calles de piedra para formar arroyos que alimentan una laguna en los márgenes de la ciudad.
Si uno nace aquí, en Ciudad Guzmán, y entre dos volcanes que todo lo vigilan, no queda más remedio que nunca renunciar a esa pulsión infantil de querer explicarlo todo. Los temblores de tierra y las erupciones volcánicas, la variación de las radiaciones solares o la composición de las nubes, se antoja deletrear la gramática del paisaje y descifrar las relaciones comunes entre los fenómenos de la naturaleza, como para terminar de llenar ese vacío con el que se nace aquí, en el Valle de Zapotlán, donde, como si hubiera ganado el primer premio en un imprevisible sorteo, Arreola ingresa radiante a La Palma, como le dicen, a la escuela anexa al Seminario Auxiliar de Zapotlán el Grande. Institución que no es otra cosa que un audaz centro de estudios con una plantilla de naturalistas, astrónomos y matemáticos de seria afición, entre los que destacan los canónigos Pantaleón Tortolero, Porfirio Díaz González y Atenógenes Silva. Principalmente, quien, este último, ha puesto a funcionar un gabinete de física con modernos instrumentos de laboratorio comprados a fabricantes de París, gracias a un mecanismo de limosnas riguroso y de probada eficacia, a razón de 3 centavos semanales por alumno. El resto de las herramientas las han construido directamente allí mismo. Incluso con esos mismos materiales han tratado de organizar un observatorio meteorológico sin mucho éxito. Como sea, en este seminario al sur del estado de Jalisco habrán de germinar sacerdotes, notarios públicos, abogados, médicos, boticarios, profesores, ingenieros, comerciantes, poetas, periodistas, músicos filarmónicos. El reglamento obliga a los seminaristas a leer en la biblioteca 1 hora cada domingo, más otra hora los jueves por la mañana después de que las clases hayan finalizado. Además, todo en la biblioteca está dispuesto para que los seminaristas concurran libremente por las mañanas a leer la obra que elijan, pero con la obligación de no alternar de libro hasta que lo hayan terminado. Por las tardes, en cambio, es posible abandonar una lectura para pasar a otra. Esto no es tan común como quisiéramos, claro. En Jalisco, por estos días de finales del siglo XIX, solamente 2 de cada 10 personas son capaces de leer y escribir. Pero Arreola nunca habrá de desatender estas rutinas. Convertirá el hábito de la lectura en una auténtica bibliomanía. Entre lecturas y experimentos se ha ido el tiempo y Arreola ya suma 22 años de edad cuando alcanza una peculiar cualidad de alumno-profesor titular del laboratorio de física, donde ingenia las prácticas de sus compañeros alumnos. Serán inolvidables, por ejemplo, sus demostraciones de la teoría de la capilaridad a través de finísimos tubos de vidrio fabricados con sus propias manos. Entusiasmado, imparable, también se encarga de la clase de lectura. Pero, claro, existen las responsabilidades y es necesario que inicie lo más pronto posible las gestiones para escalar en la carrera eclesiástica, asunto que resuelve durante las últimas semanas de 1893, cuando viaja a la ciudad de Guadalajara para recibir la ordenación sacerdotal de manos del mismísimo arzobispo Pedro Loza y Pardavé. Despachado todo este asunto inevitable, Arreola regresa de inmediato a Ciudad Guzmán para seguir recuperando los apuntes de Atenógenes Silva, su mentor en aficiones meteorológicas, y, como si se tratara de una travesura, reactiva el observatorio del Seminario de Zapotlán, del que muy pronto se interesa un nutrido conjunto de seminaristas, cuyo elemento más destacado por muchísimo es Severo Díaz Galindo, originario de Sayula, llamado a convertirse en el estudiante modelo de Arreola. Medio siglo después del día de hoy, poco antes de morir, Severo asegurará que Arreola, aquel maestro suyo, ha sido la más grande inteligencia que se ha producido en el estado de Jalisco. Entusiasta, sin excusa que lo detenga a sus 23 años de edad, José María Arreola tiene energía para otra pasión más: sujetar al volcán que tiene a unos 26 kilómetros de distancia de su ventana en Ciudad Guzmán a un escrutinio permanente, fiel, casi amoroso. Para vigilar un volcán se necesita poco más que una ventana, porque hay maravillas hechas solo para la admiración a distancia, como Susan Sontag habrá de recordar que lo afirmaba el Dr. Johnson. Así que basta con una ventana bien lejos o lo suficientemente lejos, es decir, tan cerca como para ver con fineza y tan lejos para colocar una silla no demasiado cómoda, porque entonces uno se duerme, y para patrullar un volcán hay que estar despierto.
mucho tiempo, muchísimo tiempo, esperar, mirar y preguntarse mucho tiempo para descubrir los errores, que aquello era falso y sin embargo algunas pistas pueden ser ciertas. No distraerse demasiado con las preguntas, pero sí lo suficiente para conservar los ojos despiertos, lo mismo que la imaginación. Pero no demasiado, porque hay que registrar cada cosa, cada mínimo cambio, recordar cómo era el volcán hace apenas unas horas y recordar dónde están los apuntes y los bocetos que nos ayudarán a recordar lo que ha cambiado. Se trata sobre todo de invertir tiempo, y eso es lo que hace Arreola, porque leer el mundo es cuestión de tiempo. Fijar la atención en el papel milimétrico y en el trazo que deja el grafito, garabatos indescifrables para cualquier otra persona, pero asombrosamente inteligibles para Arreola, que va dejando registros de los cambios del volcán en el tiempo, dejando que la voz que escucha por dentro de su cuerpo fluya hasta el lápiz que escribe esa especie de dictado silencioso, sin perder de vista que hay que seguir viendo el volcán. Nunca hay que perderlo de vista, ni siquiera mientras se duerme un poco. Mirar las nubes, el cambio de la luz, leer el mundo otra vez más. No hay en todo el orbe un volcán que se estudie con esa cariñosa minuciosidad como Arreola lo hace con el volcán de Colima. Observaciones que completa con sus pesquisas en documentos históricos hasta colectar un conjunto envidiable de registros antiguos. Los resultados de esta labor de detective vulcanológico los ha comenzado a publicar en el Boletín del Observatorio Meteorológico Central de México, y con ello Arreola va labrándose un prestigio entre los primeros científicos del país. Él mismo pone en perspectiva sus registros. Son un tesoro inestimable para la ciencia que antes no contaba sino con datos aislados de certidumbre, muchas veces sospechosa. Pero nada es para siempre, y mucho menos el sosiego, de manera que el inicio del nuevo siglo encuentra a José María Arreola instalado ya en Guadalajara, refugiado en las clases de cosmografía, física e historia natural que imparte en el Seminario Mayor, y en una misión que no debe sorprendernos: fundar 2 nuevos observatorios. Si las azoteas son refugios de filósofos, como quieren algunos poetas, la guarida de Arreola en la parte alta de un edificio magnífico recién concluido se antoja sublime. Son años de entusiasmo desaforado. Cuenta 33 años de edad, tiene el mundo debajo suyo y encima el cielo astrífero. Porque en la azotea del novísimo edificio del Seminario de Guadalajara, José María Arreola y su exalumno Severo Díaz Galindo, que ha tenido que dejar Ciudad Guzmán para venir a Guadalajara, ellos dos consiguen establecer un observatorio meteorológico el 30 de noviembre de 1903 y uno astronómico el 7 de marzo de 1904. No sin grandes sacrificios, derrumbando no pocos obstáculos y dotados de los aparatos necesarios, se jacta Severo Díaz Galindo. Todos los días, Arreola y Severo, Aniceto Carrillo y algunos otros pocos suben los más de 90 escalones que conducen desde la planta baja hasta la planta alta del seminario. Luego trepan por la rampa en forma de caracol que los lleva hasta la azotea. Lo hacen 5, 8, 12 veces o más cada día. No se detienen nunca. Entre el registro de las veleidades del clima y la observación de eclipses, manchas solares, transcurren los meses y los años de José María Arreola hasta la primavera del extraordinario año de 1912, que es ese que vemos ahí. Cuando el miércoles 8 de mayo, exactamente a las 6:36 horas de la mañana, un breve pero intenso terremoto termina de despertar a los 120,000 habitantes de esta ciudad chaparra y de extensión mediana, cuyos edificios más altos son el Hotel Fénix y los almacenes comerciales La Casa Mosler, la Ciudad de México, las fábricas de Francia y el Nuevo Mundo. Aunque ninguno de ellos roza siquiera la altura de la catedral, límite simbólico en dirección al cielo. Buena parte de las calles son de piedra, angostas, otras pocas pavimentadas, resultan un poco más anchas. Sobre ellas van las carretas jaladas por caballos, algunos carros del tranvía eléctrico, casi ningún automóvil. Pocos minutos después del primer sismo, otro más fuerte, y más tarde otro. La cosa no termina ahí, porque desde ese momento temblará en Guadalajara casi diario durante 1912. Al menos eso aseguran los habitantes de la ciudad, que habrán de contar hasta más de 20 terremotos en un solo día. Unos dicen que la causa de los movimientos trepidantes se debe a la particular composición del subsuelo. Otros aseguran que el volcán de Colima está a punto de hacer erupción. Y hay quien de plano se convence de que esta epilepsia terráquea no es otra cosa que un castigo divino.
muy bien merecido a causa del reciente incremento de pecadores tapatíos. Lo cierto es que este 8 de mayo ha iniciado una temporada de terremotos que mantendrá oscilando a los habitantes de la capital de Jalisco entre el espanto y el asombro, entre la incertidumbre y el relajo. Las personas abandonarán sus casas, sus ritmos y sus costumbres. Los que no consiguen huir de la ciudad se apoderarán de los jardines públicos. Armados de colchones, mesas y sillas, habrá bailes, competencias y tertulias para evadirse de los terremotos. Los trabajadores dejarán de acudir a sus oficinas. Los jóvenes abandonarán las escuelas. Se romperán tradiciones y lazos familiares. La nueva realidad telúrica de la ciudad transforma todas las actividades en todos los barrios. Se multiplican las oraciones para pedir a Dios cesen los temblores. En las misas diarias, para alcanzar que Dios nuestro Señor nos libre del terrible azote de los terremotos. Y con la misma expedita rapidez con la que se repiten diariamente los terremotos, va brotando el ingenio entre quienes tratan de aprovecharse del miedo y la zozobra para hacer negocio. No tema los temblores, compre usted una tienda de campaña con Juan H. Kip y échese a dormir sin temor a la desgracia. Otro anuncio más que se lee en los periódicos. Desde el miércoles pasado, los temblores no nos dejan en paz. Solo han conseguido dormir tranquilamente las personas que compran calzado con Manuel Crespo. Porque la satisfacción de poseer calzado elegante y a su medida, hasta el miedo les quita. Y en toda esta circunstancia, José María Arreola tendrá una importancia mayúscula, porque en las páginas de la Gaceta de Guadalajara, diario independiente, el de mejor información en el occidente de la República, el 22 de julio leemos una información completamente inesperada con un título tan provocativo como inquietante. El sabio geólogo presbítero José María Arreola predice los temblores que tendremos hasta principios de agosto. Una nueva teoría de los sismos. El periodo sísmico terminará el 6 de agosto con un temblor muy fuerte. Porque Arreola ha terminado unos cálculos, unas comparaciones, ciertos análisis, hasta atreverse a anticipar qué día, a qué hora y con qué intensidad habrá de temblar en Guadalajara durante esta temporada de sismos que parece no tener fin. Y así, la Gaceta imprime ese día el tiraje más largo de su historia, con semejante éxito que a media mañana no queda un solo ejemplar disponible, por lo que en la jornada siguiente reimprime los pronósticos nuevamente. Arreola aún corregirá en una nueva publicación a finales de julio, presentando su versión rectificada de pronósticos. Pero, contrario a lo que él desea, sus asombrosos pronósticos no sirven para apaciguar el miedo que gobierna Guadalajara. El éxodo mayúsculo de los habitantes de la ciudad no se detiene, sino que se agudiza por varias semanas, hasta que, oficialmente, se asume que a mediados de agosto ha finalizado esta temporada de terremotos. Todavía la ciudad no ha recuperado la calma, y menos lo conseguirá el día de hoy, miércoles 8 de julio de 1914, cuando descubrimos que las tropas de Álvaro Obregón han ingresado a la ciudad de Guadalajara, victoriosas de largas batallas que habían iniciado desde junio. El general Manuel M. Diegues ha sido nombrado gobernador provisional de Jalisco, y una de sus consecuencias inmediatas, automáticas, se materializa en la persona de Rafael Buelna Tenorio, a quien vemos detenerse frente a las puertas del Seminario Mayor y exigir que les permitan el ingreso, explicando que solamente se quedarán unos días, mientras descansan antes de seguir su camino hacia México. Vemos cómo los caballos de las tropas obregonistas saturan los patios del majestuoso edificio concebido por el ingeniero Antonio Arronis para el legendario Seminario Conciliar de Guadalajara, que desde este instante y por el resto de la vida de José María Arreola será convertido en cuartel militar, sirviendo también por efímeros instantes como plantel educativo oficial. Desaparecerá entonces su teatral biblioteca, su refinado billar, sus laboratorios con el copioso arsenal de instrumentos de ciencia recreativa. Más grave aún, el Observatorio Meteorológico y Astronómico se evaporará de la azotea del seminario. Casi ningún recuerdo de las hazañas radioactivas que ahí se vivieron, de las sesiones públicas para avisorar eclipses, de las improbables jornadas en que ahí mismo se pronosticó el día, la hora y la intensidad de los sismos que desquiciaron a Guadalajara. Corren rumores de que 2 empleados del seminario, los mozos Eulogio y Román, habrían conseguido rescatar una parte considerable de la biblioteca, fieles custodios que por largos años encontrarán la manera de no abandonar el edificio. Pero otras versiones aseguran que los soldados arrojaron los libros a la calle por las ventanas del seminario.
Se cuenta que algunos aparatos del laboratorio de física quedaron escondidos en la casa del ingeniero Alberto Lancaster Jones y llegamos a escuchar leyendas de que el propio Arreola habría rescatado muchos materiales científicos. Lo único que podemos confirmar es que en este verano de 1914, José María Arreola tendrá que abandonar su laboratorio y sus observatorios, inclusive que tendrá que esconderse de la misma manera en que lo hace el resto de los sacerdotes católicos en Jalisco. A partir de hoy, las prioridades de la Iglesia Católica serán otras. Vendrán años de una guerra que no será la batalla de Arreola, sino la de algunos de sus alumnos como Cristóbal Magallanes, David Galván o José María Robles, que intentarán resistir la persecución del gobierno. Para entonces ya han muerto Atenógenes Silva y Pedro Loza, por quienes Arreola profesó amistad y admiración. Antonio Gordillo, su preceptor en el seminario de Guadalajara, está enfermo gravemente y pronto habrá de fallecer. Con Francisco Orozco y Jiménez, nombrado arzobispo de Guadalajara en noviembre de 1912, Arreola no tiene grandes coincidencias, a pesar de que todavía por esos años le envía una carta para solicitarle algunas publicaciones del Museo Nacional. Así que, atención, José María Arreola se decide a separarse de la Iglesia Católica, como quien abandona un viejo hábito o un testarudo vicio, sin mayor escándalo. No sabríamos explicar cómo ha hecho Arreola, pero ha sabido colarse en el equipo de trabajo de aquel joven de nombre Manuel Gamio, quien se ha propuesto organizar un mecanismo para estudiar a los grupos indígenas en su ambiente, considerando su evolución histórica hasta la actualidad y con todo ello elaborar políticas para el mejoramiento de estos grupos. Así que aquí tenemos a Arreola encontrando los ingredientes propicios para reinventarse una vez más, ahora como uno de los pioneros de la antropología en México, al lado del increíble equipo de sabios y curiosos reunidos por el imparable Gamio para estudiar el Valle de Teotihuacán. Arreola se ha colado, pues, en el nacimiento de la antropología científica en el continente americano, ocupándose de estudiar las artes y la toponimia indígena, viajando a nuestro pasado más remoto para volver a nombrar el mundo. Se le reconocerá como especialista en lingüística y artes indígenas, y aquí vemos pasar algunos de los años más felices para José María Arreola. Hasta nos damos cuenta de que socializa fingiendo naturalidad. Pero nada es para siempre, ya lo hemos comprobado, y mucho menos la felicidad. En 1923, Arreola no tiene más remedio que hacer maletas, desmontar su casa en la calle Tercera Santa Veracruz número 21, cerca de la Alameda Central en Ciudad de México. Reinventarse una vez más. Lo siguiente que escuchamos de Arreola será su nombre, poblando nuevamente las páginas de los diarios de Guadalajara, donde leemos que ha surgido la amenaza del principio de una nueva guerra en Alemania. Leemos que el general Plutarco Elías Calles, entonces ministro de Gobernación, declara que no participará en la campaña política para suceder a Álvaro Obregón como presidente de México. Leemos que un grupo de notables miembros de la sociedad tapatía acaba de establecer el Comité Pro Guadalajara para trabajar por el embellecimiento de nuestra ciudad, para hacerla más atractiva a los turistas y a los hombres de negocios. Leemos que llegó la primavera, que durante 5 horas faltará el agua en algunos barrios del sur de la ciudad. Esto es 1923, como ocurre en 2023. Y, atención, hoy domingo 25 de marzo de 1923, dice el periódico que Arreola está de vuelta. Así que está de regreso en Guadalajara luego del dilatado peregrinaje que lo empujó a la Ciudad de México. Pero ahora camina de manera muy distinta, tiene otro ritmo en las extremidades, otro semblante, una mirada que antes no le pertenecía. Sus años en la gran ciudad lo han transformado, el larguísimo viaje en la cápsula del tiempo, de la historia, allá en Teotihuacán, de lo cual nunca habrá de reponerse. Acá lo vemos deambular por las calles de Guadalajara, que siguen perdiendo, lenta pero continuamente, su epidermis rocosa. Esta Guadalajara a la que Arreola volvió también tiene otro semblante. Hacia el poniente, antes caracterizado por sus terrenos baldíos, el paisaje se ha poblado de villas y chalet desde que el ingeniero, inventor y empresario alemán Ernst Fuchs emprendiera la confección de la primera colonia residencial en la ciudad, con el apoyo de inversionistas, principalmente Barcelonet, una zona residencial de carácter campestre y anómala para Guadalajara, con chalets rodeados de jardines y huertos en amplios terrenos cuadrangulares, dotados de vías internas más amplias que las del centro de la ciudad, con una franja de árboles a cada uno de sus lados, banquetas más anchas, un nuevo territorio urbano al que los tapatíos se refieren como las colonias. Arreola está de regreso en Guadalajara y tiene que encontrar algo para vivir. Ronda los 53 años de edad y otra vez debe volver a empezar.
Aunque ahora todo parezca distinto, siempre parece distinto. Ahora es alguien muy diferente de aquel que se fue cuando se mudó a la capital de la República. Y la ciudad de Guadalajara está en transformación bullente. El primer día de este mes de marzo de 1923, José Guadalupe Zuno ha tomado posesión del gobierno de Jalisco y la táctica para resolver el futuro de Arreola inmediato estará tenazmente ligado justamente a José Guadalupe Zuno. Por lo pronto, José María Arreola acepta involucrarse en la creación de una vanguardista asociación de nombre señorial a cuya fundación algunos tapatíos visionarios lo han invitado. Se llama Sociedad Jalisciense Impulsora de Industrias e Inventos. Ubicada en el sector Juárez, calle 3, antes Pedro Moreno, número 431, espoleada por el gobernador de Jalisco, el mismísimo Zuno, a quien ya vamos reconociendo como amigo nuestro, y presidida por Alberto Lancaster Jones, añejo conocido de Arreola desde los años de la Escuela Libre de Ingenieros. Apenas el 22 de julio asistimos al primer cambio de la mesa directiva, cuando el ingeniero Alfredo Alvarado es elegido nuevo presidente, y ahí tenemos que el flamante secretario no es otro que el señor José María Arreola. Con lo cual, él mismo comienza en Guadalajara su batalla personal para que públicamente no le llamen padre Arreola o antepongan el presbítero a su nombre. El prosecretario es su ingenioso hermano Esteban Arreola, comerciante de jabones fabricados por él mismo en un puesto de madera en el Jardín Corona. El tesorero, Laureano Orendain. Y más activo de los vocales, el señor Carlos Tabizón. Zuno es nombrado socio honorario, a pesar de que no alcanza a estar presente en esta breve ceremonia en el Salón de Actos del Museo del Estado, donde escuchamos al novísimo presidente declarar la importancia de la agrupación. Y dice: en esta época de continuo y activo adelanto, en que sin descanso se trabaja en distintas esferas industriales y científicas por alcanzar el mejoramiento definitivo, trasciende que la sociedad, ahora bajo su cargo, en un futuro próximo, dejará plenamente demostrada, al entrar de lleno en acción, de acuerdo con las indicaciones del gobierno y de las agrupaciones científicas que deseen la ayuda e impulso de esta naciente sociedad, la que estará siempre dispuesta a coadyuvar en todo aquello que signifique progreso. Pero el gobierno está distraído en otras batallas, siempre lo está. Se vienen debates, renuncias, y la sociedad tapatía no pedirá ayuda alguna de los inventores de Jalisco, que terminarán por disolverse en la bruma del porvenir. Entonces, como quien arroja una botella al mar, Arreola dirige una carta al gobernador de Jalisco que, casualmente, tenemos aquí a la mano. Muy estimado señor y fino amigo, me permito ocupar la atención de usted para manifestarle que, no teniendo actualmente ningún compromiso de clases, estoy en posibilidad y tendría gusto de enseñar alguna o algunas asignaturas de los programas oficiales en el gobierno al digno cargo de usted. Las clases que preferiría serían de física, química, astronomía o historia natural, o clases prácticas de jabonería y perfumería, fotografía o fotograbado. En caso de que usted se digne aceptar mis servicios, pondría, como lo he acostumbrado, la mayor atención y empeño posible a fin de que mis enseñanzas sean lo más eficaces y siempre con la amplitud de criterio que he profesado. Soy de usted con toda estimación, su afectísimo amigo y atento seguro servidor, José María Arreola. La carta llega en el momento justo, aunque Arreola no tiene la certeza de ello. Es otra de esas aventuras riesgosas a las que acostumbra lanzarse. Pero en esta ocasión atina en el blanco. José Guadalupe Zuno ha estado trabajando en un proyecto de ambiciones incuantificables: fundar una universidad en Jalisco. Y sabe que Arreola puede ser el aliado idóneo para una empresa semejante, de manera que el gobernador Zuno resuelve invitarlo a unas reuniones de trabajo en Palacio de Gobierno, donde, nos venimos a enterar, se está verificando el diseño de la nueva universidad del estado de Jalisco. El propósito del gobernador Zuno tiene que ver con garantizar la enseñanza en el sentido de servir y preparar al pueblo para la vida pública. Primero, darle unidad a las instituciones ya existentes. Segundo, y edificar las instalaciones indispensables para ello. Por eso estamos aquí, entrando de lleno al estudio y la consideración de la viabilidad y procedencia de la erección del coronamiento lógico de todos aquellos esfuerzos: la universidad.
Este laboratorio creativo significa múltiples días de trabajo constante, organizado en sesiones matutinas, vespertinas y nocturnas, en jornadas de 2 a 3 horas y desarrollado en equipos, algunos y otros individualmente según las circunstancias, hasta que a las 11 horas de una mañana lluviosa, el lunes 12 de octubre de 1925, se inaugura la Universidad de Guadalajara, con 30 programas educativos y poco menos de 3,000 alumnos en sus facultades, que son comercio, farmacia, ingeniería, medicina con sus anexas. Sus escuelas preparatoria, politécnica y de odontología, dependiente de la Facultad de Medicina, su departamento de Bellas Artes, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco y sus dependencias, el Museo del Estado y el Observatorio del Estado. Y en la Universidad de Guadalajara, comenzando a los 55 años de edad, habrá de elaborar un cuarto de siglo más hasta jubilarse. ¿Cómo es esta nueva vida, otra más para José María Arreola, ya en su vejez? Ahora dispone de mucho tiempo. Ahora que cada minuto se arrastra y se repite, que todo es mucho más lento de lo que desearía, él que siempre ha vivido deprisa, casi sin detenerse, afanado, lector sonámbulo del comportamiento de los volcanes y la transformación del cielo, de la irisación de los astros, viajero en máquinas del tiempo fosilizadas que nunca se ha subido ni se subirá a un avión. Así que revisa sus libros, coquetea con la tentación de apurar algunos apuntes biográficos. ¿Cómo es que alguien con su historia no haya escrito su autobiografía? Y piensa mucho en la muerte, pero principalmente en las palabras alrededor de la muerte, lector científico al fin. Cómplice de la convicción de René Char acerca de que las palabras saben de nosotros lo que nosotros ignoramos de ellas. Piensa en los epígrafes de las tumbas, quizá anticipando lo que Arnaldo Krauss habrá de reflexionar. Todos deberíamos escribir nuestra propia esquela, hacerlo en una adultez temprana, digamos a partir de la 4ª década, y modificarla o suscribirla cada año implicaría pensar en el final desde la vida, o bien tejer la muerte con la vida. Ahora que agoniza el mes de noviembre de 1961, alguien adelanta vísperas con los villancicos que afloran de una radio abandonada a su suerte, cuya música riega las fincas alrededor de esta casa propiedad de las hermanas de Arreola, ubicada exactamente en el número 391 de la calle Rayón en el sector Juárez, hasta donde lo han llevado a José María Arreola, casi inmóvil, casi muerto. La noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros nos iremos y no volveremos más. Se acaba el año, se extingue una vida. Ha muerto Arreola a unos 130 kilómetros de distancia de aquel valle de Zapotlán, serpenteado por la Sierra del Tigre, donde nació hace más de 91 años. Mientras esperamos que llegue el día en que hagamos justicia literaria a José María Arreola, ensayando alguna manera de saldar nuestra deuda con él, recordamos que era fácil distinguirlo: afilada mancha negra en aceleración constante, pantalón cilíndrico, gabán rectangular de tela espesa, chaleco romboide, camisa clara inexplicablemente holgada, sombrero tardán de ala corta, breve y delgado funambulista sobre esa magnífica bicicleta que inspiraba leyendas. Arreola perdió contra la desmemoria en una finca de la calle Rayón, en Guadalajara. Ahí terminó de trazar su fascinante cartografía vital, colmada de hallazgos e ingenios que hemos abandonado en los vastos jardines sin aurora de los que hablaba Luis Cernuda, allá donde los muertos se transforman en memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa sus insomnios, allá donde habita el olvido. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Juan Nepote. Muchísimas gracias por esta interesante conferencia. Agradecemos también la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta, de los directivos, asociados e invitados que nos acompañan aquí en la casa sede y en nuestras redes sociales. En este momento cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga la entrega del reconocimiento. Muchas gracias. Después de haber escuchado esta maravillosa disertación, y más que José María Arreola es un personaje tan querido,
por nosotros, no solamente por haber sido miembro de esta benemérita institución, sino que con este recordatorio, homenaje, creo que nuestra institución sigue honrando la memoria de aquellos personajes que dieron su vida por la ciencia, el arte y la búsqueda de la verdad. Y en ese tenor, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco otorga el presente reconocimiento a Juan Nepote por su brillante participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia El lector científico, Olvido y Resurrección de José María Arreola, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y de la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 14 de marzo del año 2023. Firman al calce la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, y el de la voz Samuel Gómez Luna Cortés en su calidad de presidente. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Gracias. En los avisos, el jueves 16 de marzo a las 20 horas, el capítulo juvenil presentará la conferencia Cisticercosis, mitos y realidades de esta zoonosis, a cargo de nuestro invitado, médico veterinario zootecnista Braulio Esteban Ordóñez González. Martes 21 de marzo a las 20 horas se presentará la conferencia La folletería mexicana y la Constitución del 57, a cargo de nuestro invitado, doctor Arturo Zamora Jiménez. Los invitamos al finalizar este evento a un convivio aquí en nuestro patio para seguir platicando con nuestro conferencista. Muchas gracias. Ahora, como último punto, cedo el uso de la voz a nuestro presidente para la clausura de la sesión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esta institución, como lo saben, fue fundada por don Valentín Gómez Farías en el año de 1833 y en el año de 1864 se instala definitivamente la Junta Auxiliar de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, hoy Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Después de haber escuchado esta maravillosa intervención en torno al sabio José María Arreola, pues creo que podremos departir con nuestro invitado para conocer un poco más sobre esta figura, que además hay que decirlo, mi querido amigo Orso Arreola, que tanta falta nos hace, pues constantemente hablábamos sobre ese personaje. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que pasen ustedes una muy agradable noche.